a nuestra última parte, que va a ser por nuestro hermano Pedro Méndez, que Dios le siga guiando cada día más. Buenas noches, queridos. Ahí saludamos al pastor con la niña. Estamos contentos de poder estar con ustedes. Pues el clima, pues, no nos ayuda un poco hoy, pero por lo menos estamos conectados desde aquí. Así que agradecemos en cierta manera, ¿verdad? A, a la tecnología que permite que unos años atrás quizás nos hubiésemos quedado en casa y no hubiese pasado nada, pero hoy estamos conectados por aquí gracias a este tipo de tecnología. Hemos estado hablando acerca del libro de Daniel durante esta semana y en esta noche el tema de esta noche es uno que es muy importante, un tema que nosotros necesitamos entender y, y para prepararnos, porque el tema de esta noche es la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros y esta misericordia es a través del juicio que ha llegado. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Pero el libro de Daniel nos habla acerca de esto también, ¿verdad? Pero Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dios está intercediendo por cada uno de nosotros en esta hora. Pero yo quiero hacer una pregunta en esta hora, porque según la profecía bíblica, nosotros entendemos que la hora del juicio comienza en el año 1844, cuando el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo. Pero hay algunas personas, y esta es la pregunta, ¿no comenzó el juicio cuando Cristo entró en el santuario en el año 31 después de Cristo? Hay algunos que se levantan diciendo que esto es así, pero realmente en esta noche vamos a ver cómo comienza este proceso judicial, por qué comenzó y la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros y ante el mundo entero para que nadie tenga excusa que no se quedó sin escuchar el mensaje de salvación. Hebreos 9, del 11 al 12 dice, pero Cristo ha llegado como el sumo sacerdote que procura los beneficios del mundo nuevo. Atravesó un santuario más noble y más perfecto, no hecho de manos de hombre, no llevaba sangre de chivos ni de novillos, sino su propia sangre, dice la Nueva Biblia Latinoamericana. Daniel 8:17 dice, pero él me dijo, entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y nosotros tenemos que entender, queridos, que la visión de la purificación del santuario o del juicio investigador fue programada por Dios. Recuerden que Dios es un Dios que trabaja en orden cronológico. Dios no trabaja ahí, como decimos en Puerto Rico, al garete. No, Dios es un Dios de orden y Él trabaja de una manera cronológica. Y la visión de la purificación o juicio investigador fue programada por Dios después del año 1798, cuando se le da la herida mortal al papado y no en el año 31 después de Cristo, como algunos aseveran decir por ahí. Y como dije hace unos segundos, tenemos que recordar que Dios nos presentó a nosotros los eventos en orden cronológico y nosotros no podemos estar conjeturando cuando nosotros tenemos pruebas contundentes de la hora del juicio. Ahora, vean lo que dice la palabra de Dios. Estas son otras pruebas que queremos mostrar. En Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Vean que aquí está hablando en futuro. Aquí no está hablando de un juicio que está en función. Está hablando en futuro que Dios va a juzgar al mundo con justicia. Hechos 24:25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Ahora, Romanos 14, del 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos
tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Romanos 2:16 dice, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Nuevamente está hablando en futuro. Hebreos 10:30 dice, el Señor juzgará a su pueblo. Y Hechos 3, del 19 al 20 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Nosotros tenemos que entender que todos estos versículos no están hablando de un juicio que había en función, están hablando de un juicio venidero, de un juicio en el futuro. No estaba en función ese juicio. Y lo interesante del caso es que estos versículos son escritos después del año 31, no antes. Así que nosotros tenemos que estar alertas con respecto a a este asunto, porque nosotros tenemos que entender que el juicio realmente comienza en el año 1844, porque la profecía bíblica no se equivoca. Nosotros tenemos que entender que el juicio iba a dar comienzo después del año 31 y no en ese año, que el juicio iba a comenzar después del año de 1798, cuando se le diera la herida mortal al papado, que el juicio iba a comenzar al cabo de la profecía de los 2300 días, que el juicio debe llevarse a cabo antes de la segunda venida de Cristo. Y nosotros entendemos, y no cabe dudas con respecto a esto, que el juicio comenzó en el año 1844 y damos gloria a Dios porque la palabra de Dios, mi querido hermano, es completamente clara. Dios no se equivoca. El hombre ha malinterpretado lo que dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es demasiado clara. Pero bien, ahora, yo hago una pregunta. ¿Cómo describe la Biblia el inicio de este proceso judicial? Daniel capítulo 7 y versículo 9 nos habla y nos enseña cómo comienza este proceso judicial. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahí comienza en Daniel 7 este proceso judicial. Pero ¿cuántos seres están presentes? Daniel 7:10 dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y vea, está hablando en plural, está hablando de más de un libro. No dice el libro fue abierto, dice los libros fueron abiertos. ¿Y cuántos libros son? Nosotros entendemos y sabemos que son tres libros: el libro de la vida, el registro de memoria y el registro de cada pecado que nosotros cometemos. Por eso Apocalipsis 14, del 6 al 7 dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad. Nosotros tenemos que entender que esta batalla final es por la adoración. ¿A quién vamos a adorar nosotros? ¿Al Dios verdadero o al Dios falso? Por eso el Señor dice, mira, teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pero Daniel 7:9 dice que allí entró un anciano y que este anciano es juez. Pero, ¿quién es ese anciano que a la misma vez que es anciano es juez? Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo. Este anciano, que a la misma vez es juez, es Dios. Pero sucede algo interesante. Aparece otra persona en escena luego, según Daniel 7:13. Y Daniel 7:13 dice, miraba yo en visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad. Y la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer en esta hora, está el juez,
pero aparece este Hijo de Hombre y la pregunta es, ¿quién dice la Biblia que es el Hijo del Hombre? Lucas 22:48 dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Tenemos al juez, pero también tenemos al abogado, que es Cristo Jesús, que nunca ha perdido un caso. Pero yo quiero hacerles notar algo bien interesante. Se lleva a cabo este juicio y lo interesante del caso es que cuando usted va a un juicio y usted ha visitado una corte, usted ve que está el juez sentado allí con el mallete, el martillo eso, y está el acusado con su abogado defendiéndolo, pero también hay alguien más. Y ese alguien más es el fiscal, el acusador. Pero aquí no está este fiscal. ¿Dónde está este fiscal? Está aquí en la tierra, atado. No puede engañar a nadie. Y vean la similitud de esto. Esto es bien interesante. Cuando se celebraba el día del Yom Kippur, que el pueblo tenía que haber confesado todos sus pecados, ustedes saben que el sacerdote entraba al santuario con un cordoncito y la cadena, ese cordoncito tenía que tener una campana y mientras las campanas sonara, significaba que el sacerdote estaba vivo, que el pueblo había confesado sus pecados. Si el pueblo no había confesado sus pecados, ¿qué sucedía? El sacerdote moría. Ahora, Ah, terror. ustedes se imaginan si los pastores nuestros tuvieran que hacer eso hoy, no quedaría ni uno vivo. Pero esta era lo que se celebraba en ese momento. Y después que el sacerdote hacía el rito que se hacía allí, salía afuera, tomaba un macho cabrío, le ponía la cabeza, la mano sobre su cabeza y traspasaba todos los pecados del pueblo hacia ese macho cabrío y lo enviaban al desierto solo. Eso es lo que está pasando en el final del tiempo. El enemigo estará solo en esta tierra porque todos los pecadores estarán muertos. Un ángel lo atará a sus manos con cadenas espirituales y lo que significa es que como todos los impíos están muertos, ya él no tiene a quien engañar. Y cuando termina la hora del juicio, todos los pecados son transferidos a él. Dios no se equivoca. Dios es un Dios de orden. Y por eso es que nosotros tenemos que entender estas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿por quiénes o quiénes serán las personas juzgadas en este juicio? Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El juicio tiene que comenzar por la casa de Dios, por los que han conocido la verdad, por lo que han dicho que caminan con Cristo, por lo que han dicho que obedecen la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos libros se abrieron en el proceso judicial? Ya dijimos que fueron tres, porque el juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Cuál fue uno de los libros que se abrió en este proceso? Apocalipsis 20:12. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, ¿qué nombres están registrados allí en el libro de la vida? Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Y quién es Miguel? Miguel es Jesús. Miguel significa quién es quién como Dios. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Perdón, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Qué nombres están registrados allí? Los que han caminado con Cristo, los que han pasado por la gran tribulación, los que han pasado por un tiempo de angustia, los que sellaron su vida con la muerte en algún momento. Esos nombres están escritos allí en el libro de la vida. Pero Filipenses 4:3 también nos dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Vean, los que sus nombres están en el libro de la vida son los que combaten en el Evangelio, son los que predican la palabra de Dios, son los que hacen la voluntad de Cristo. Ahora vean lo que dice Pablo, con Clemente también y los demás colaboradores míos, los que colaboran en el Evangelio de Cristo. Y dice, sigue diciendo,
cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Está nuestro nombre allí escrito en el libro de la vida? Ah, queridos, nosotros tenemos que caminar con Cristo todos los días, porque Éxodo 33:4, si no me equivoco, dice que Dios raerá de su libro a aquellos que son pecadores, aquellos que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Pero si yo voy al descanso en esta noche, ya mi vida fue sellada para bien, para vida eterna, para muerte. Y yo tengo un riesgo de que mi nombre se borre del libro de la vida si yo no sigo, si yo no hago la voluntad de Dios, si yo no obedezco la palabra de Dios. Porque cuando llegue el momento, el Señor será mi abogado. Pero si yo he estado caminando con Cristo y una vez que termina el juicio, allí al lado de mi nombre se pondrá un sello que dirá perdonado. Porque eso es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cada cosa que tú y yo hacemos queda registrado allí en los libros del cielo, en el libro de la vida, queda registrado mi nombre cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. Pero no es solamente el libro de la vida, fue abierto otro libro allí en el juicio. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué cosas están registradas allí en este libro? ¿Qué es lo que se registra o qué es lo que el ángel anota en este libro? En el registro de memoria está escrito cada palabra de fe que salen de mis labios. Cada palabra de fe. Cada acto de amor que yo hago en mi vida queda registrado allí. Cada acto de justicia en favor de los demás queda registrado allí. Toda tentación que yo resisto en el nombre y por los méritos, porque por mí mismo es completamente imposible. Toda tentación que yo resisto por los méritos de Cristo queda registrado en el libro de memoria. Todo pecado que tú y yo vencemos en el nombre de Jehová, cada pecado en el cual tú y yo alcanzamos la victoria, queda registrado allí en el registro de memoria. Toda palabra tierna de compasión, de la manera en la que dirigimos a las personas, a nuestras esposas, esposos, a nuestros hijos, a los hermanos en la iglesia. Toda palabra tierna de compasión queda registrado allí. Todo acto de sacrificio que yo cometo en mi vida queda registrado allí. Y todo acto de padecimiento por causa de Cristo queda registrado en el libro de memorias. Y eso está en el conflicto de los siglos, en la página 535. Pero se abrió otro libro allí en este proceso judicial. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Isaías 65, 6 y 7 dice, he aquí que está escrito delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y las iniquidades de vuestros padres juntamente. Primera de Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Oiga, la palabra de Dios es dura, es clara. Ahora yo te pregunto, ¿qué cosas están escritas en el registro de pecado? En el conflicto, en la página 535 y 536, nos habla de esto. Y escucha bien, querido, porque esto es sumamente serio en nuestra vida espiritual. Esto es sumamente importante, que nosotros lo podamos entender, que realmente todo queda registrado. Dice allí, frente a cada nombre, aparecen con terrible exactitud cada mala palabra que salen de nuestros labios. Queda registrado allí por el ángel anotador. Cada acto egoísta
que yo cometo en mi vida, cada acto egoísta queda registrado allí en el libro de pecado. Cada deber descuidado en el hogar, en la iglesia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, cada deber descuidado queda registrado allí en el registro de pecados. Cada pecado secreto. Mira, mi hermano, yo me puedo esconder del pastor Prato, me puedo esconder del anciano de la iglesia, de Onésimo, de Cristóbal, me puedo esconder de la iglesia, pero yo no me puedo esconder de Dios porque Dios siempre nos ve donde quiera que estemos. Cada pecado secreto queda registrado allí. Las oportunidades que hemos desperdiciado de un sinnúmero de cosas, de poder predicar el Evangelio, de haber repartido una literatura a alguien, de haber llevado palabras de ánimo, palabras de fe a alguien que la necesitaba, queda todo registrado allí. La influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, queda registrado allí. Todo, oiga bien, mi querido hermano, todo lo que yo hago es registrado por el ángel anotador. Todo queda registrado allí. Por eso es que es importante que nosotros entendamos el papel que desempeña Jesús en el juicio. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios es Jesús, es nuestro abogado. Pero queridos, nosotros tenemos que entender que esto no es excusa para pecar, que esto no es excusa para desobedecer, que esto no es excusa para hacer lo que a mí me venga en gana porque yo tengo un abogado. No, al contrario, yo tengo que entender que Jesús es mi abogado, pero a través de ese abogado también todos los días de mi vida yo puedo encontrar la victoria en Cristo Jesús. Por eso Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque Cristo ya no está en la cruz, Él está en el lugar santísimo del santuario, intercediendo por nosotros, para que tú y yo podamos ser vencedores en el nombre de Cristo. Porque tú y yo, ¿por cuál código vamos a ser juzgados tú y yo? ¿Por cuál código? La palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 2 y versículo 12, así hablad y así obrar, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad, por los 10 mandamientos. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. Ahora, nosotros somos pecadores, pero tenemos un Salvador, a Cristo Jesús. Y cuando yo reconozco cuán indigno y cuán pecador yo soy, cuando yo entiendo que Cristo sin mí lo es todo, pero yo sin Cristo no soy nada, y cuando yo llego allí ante Cristo Jesús al pie de la cruz, a confesar mis pecados, a reconocer cuán indigno y cuán pecador soy, a reconocer que mi victoria solamente puede venir a través de la sangre del Cordero. ¿Cuál es la actitud que asume Jesús cuando tú y yo confesamos nuestros pecados? Isaías 43, 25 y 26 dice, yo soy el que borro tus rebeliones, solamente Cristo. Por amor hacia cada uno de nosotros, dice él, que no se acordará más de nuestros pecados. Dice, hazme recordar, entremos a juicio juntamente, dice el Señor. Solamente Cristo puede borrar nuestros pecados. Solamente Cristo por amor nos puede dar la victoria. Por eso es que es demasiado importante, mi querido hermano, que tú y yo realmente entendamos que estamos viviendo en el tiempo del fin y que hay que temer a Dios porque la hora de su juicio ha llegado, que realmente hay un proceso judicial en el cual nadie se puede escapar, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Estaremos frente al juez, tendremos nuestro abogado, pero mi querido hermano, yo tengo que entender que tengo que dejar de jugar con el pecado y entregar mi vida todos los días a Cristo Jesús, porque Cristo me defiende, pero yo tengo que caminar con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por mí.
Dice Isaías 49:16, que aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Y Habacuc 3:4 dice, y el resplandor fue como rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondida nuestra fortaleza. Pero ¿qué sucede si aquel que dice que es justo, si aquel que dice que camina con Cristo, si aquel que dice yo, el hermano Pedro, el evangelista, llevo 34 años predicando este evangelio, soy adventista, yo llego a la iglesia los miércoles, los viernes y los sábados, pero realmente no hay una relación con Dios? Él dice en su palabra, cuando le digamos, Señor, pero en tu nombre yo hice esto, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice buenas obras, en tu nombre prediqué el evangelio, y él dice, bueno, lo habrás hecho en mi nombre, pero yo no te conozco. Eso es lo que Dios está diciendo allí. Yo no te conozco, no te conocí, no sé, yo no te conozco. Nosotros citamos estos versículos para las iglesias que componen a Babilonia, pero es a nosotros que Dios también nos está diciendo cuando yo le diga, pero Señor, yo hice todas estas cosas buenas. Y él dice, no, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, nos va a decir el Señor. Pero ¿qué sucede si el justo se aparta de la fe? Ezequiel 18:24 dice, mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria por su rebelión y por su pecado que cometió, por ello morirá, porque la paga del pecado, ¿qué cosa? Es la muerte. Éxodos 32:33 dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro, a ese borraré yo de mi libro. Y usted dirá, pero hermano Pedro, es que nosotros somos pecadores. Claro que somos pecadores, pero tú y yo tenemos que entender que esta es una pelea diaria. Por eso el Señor nos dice a ti y a mí, que todos los días tenemos que pelear la buena batalla de la fe, porque la batalla más grande que yo tengo no es contra el pastor de la iglesia, no es contra la junta de la iglesia, no es contra los hermanos de la iglesia. La batalla más grande que yo tengo es contra mí mismo, mi querido hermano, por mis defectos de pecado, por mi rebelión contra Dios. Por eso el Señor dice, mira, el que pecare contra mí, yo raeré de mi libro. Pero el Señor nos está diciendo que la puerta de la gracia todavía está abierta, que todavía hay misericordia de Dios para que tú y yo lleguemos ante su presencia y para que tú y yo podamos caminar con Cristo y para que Cristo nos pueda perdonar, restaurar y para que todos los días de nuestra vida, en el nombre de Cristo, tú y yo podamos ser más que vencedores, recordando que mientras más cerca de Cristo estemos, más indignos y más sucios y más pecadores nos vamos a ver, pero vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe en nuestras vidas y vamos a echar mano de la vida eterna, porque Cristo murió en la cruz, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que en algún momento se apartaron del redil, pero reconocieron cuán indignos y pecadores son y regresan nuevamente para servir al Señor? ¿El Señor los rechaza? No, mi hermano. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Alabado sea el nombre de Dios, porque tenemos a Dios como nuestro juez. Tenemos el libro de la vida, el libro de memoria, el registro de pecado, pero también tenemos un abogado que nos defiende, un abogado que está intercediendo por nosotros en esta hora. Por eso tenemos que dar un paso de fe. Por eso tenemos que caminar con Cristo Jesús todos los días de nuestra vida, mi querido hermano. ¿Qué llamado nos está haciendo Jesús a nosotros en esta hora? ¿Qué llamados te está haciendo Jesús a ti? ¿Y qué llamado me está haciendo Jesús a mí en esta hora? Isaías 1:18 dice, venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay excusa, porque aquí en esta hora ninguno de nosotros ha caído tan bajo que no que de sus labios salgan las palabras, es que el Señor no me puede perdonar. No importa, mi hermana, cuán profundo hayamos caído. Si decidimos ir a Cristo, Él no nos echa fuera y su sangre tiene el poder para limpiarnos a cada uno de nosotros de todo pecado.
Por eso tiene que haber una obra de arrepentimiento. Por eso Hechos 3, 19, 20 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean vuestros berrados vuestros pecados. Ah, mi querido hermano, yo termino con lo siguiente. Termino con una pregunta. ¿Qué premio obtendrán los que salgan victoriosos en este proceso judicial? ¿Qué premio tendremos aquellos que decidamos caminar con Cristo y reconocer cuán indignos y pecadores somos, pero reconocer que en Cristo Jesús somos más que vencedores? Todos los días pelearemos la buena batalla de la fe y todos los días entenderemos que solamente Cristo produce en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. ¿Cuál es el premio o el regalo que Cristo nos dará a nosotros cuando salgamos victoriosos en este proceso judicial? Apocalipsis 3:5 dice, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque hay poder, porque hay victoria en Cristo Jesús y porque todavía la puerta de la gracia está abierta para que tú y yo podamos llegar ante Cristo Jesús y para que tú y yo seamos vencedores como Jesús lo fue. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que en esta noche Cristo Jesús pueda poner en nuestras vidas paz. Te invito a que ahí junto conmigo inclinemos el rostro para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos confiar en tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tenemos los tres dignatarios del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de parte nuestra, para que hoy nosotros podamos ser vencedores en Cristo Jesús. Ayúdanos siempre a recordar, Señor, siempre, siempre, siempre. Ayúdanos a recordar que tú sin nosotros lo eres todo, pero nosotros sin ti realmente no somos nada, Señor. Ayúdanos a recordar que no importa cuán indigno hayamos caído en el pecado, que hoy tú nos recibes, Señor, que hoy tú no aceptas nuestros pecados, pero aceptas nuestra vida, Señor, para ser purificada y limpiada por tu sangre, Padre. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto. Y muy pronto estaremos contigo, no por un día, sino por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque hoy, a pesar del clima, pudimos estar reunidos escuchando tu santa palabra, querido Dios. Ahora yo te pido que prepares nuestra mente y nuestro corazón para escuchar nuevamente tu palabra mañana, Señor, y que mañana podamos entender que de la misma manera en que Daniel fue victorioso, nosotros también podemos ser victoriosos. Guárdanos en esta noche. Despídenos de esta reunión, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, querida familia, damos las gracias a nuestro Dios por esta noche. Damos las gracias y de hecho quiero agradecer especialmente, ya que mañana no voy a poder hacerlo en persona, pero quiero agradecer de forma muy especial la presencia de nuestro querido hermano Pedro Méndez junto a cada uno de nosotros cada noche haciendo un sacrificio, una cuota de sacrificio. Y estoy, en lo personal, estoy muy agradecido por haberte tenido, querido hermano, con nosotros. Seguimos orando para que Dios pueda seguir utilizándote, pueda ensanchar, como dice la palabra de Dios, tu ministerio y que muchas personas puedan conocer este maravilloso mensaje, este plan de salvación a través de tu boca. Así que gracias, mi hermano. También yo quiero agradecer de forma muy especial a nuestro querido anciano y director de evangelismo de nuestra iglesia de La Esperanza, Onésimo. También quiero agradecer de forma muy especial a nuestro hermano Cristóbal como anciano también de este departamento, al hermano Luis, junto con todas las personas que estuvieron colaborando con los snacks. Por cierto, hoy yo creo que todos lo vamos a extrañar. Hoy no podemos decir bajemos al snack porque estamos en casa, pero damos Sí. gracias a Dios por esa linda disposición, por nuestras hermanas que estuvieron en el praise team y por cada uno de ustedes que estuvieron colaborando
y orando para que esta semana fuese una realidad. Mañana terminamos y yo estoy bien seguro que vamos a terminar en victoria. Quiero colocarles, bueno, tener una palabra de oración y luego los voy a dejar con el himno tema y ya finalizaremos con eso. Pero recuerden, familia, que todavía este año no se termina. Y de hecho, tenemos ya una ceremonia de bautismo para la Santa Cena Distrital que vamos a tener el día 28 de diciembre en la tarde en la iglesia de Lobo. So, si tú estás escuchando eso, digo esto porque yo sé que también tenemos algunos amigos en Facebook y tú estás escuchando la palabra de Dios y estás escuchando el llamado de Dios. Puede ser mañana, si no puede ser el próximo sábado 28. Y le estoy diciendo a todas las personas que estoy hablando y que ya han confirmado su bautismo, qué linda, qué linda decisión has tomado de terminar este año, pero terminarlo con Dios en tu vida, con Dios en tu casa, con Dios dándote lo que solamente Él puede darte, que es la salvación. Así que bueno, dejamos eso allí para que ustedes puedan pensarlo y oramos para que puedas tomar una decisión de bendición para tu vida. Oramos, buen Padre Dios, gracias por este momento. Gracias, Señor, por esta semana que ha sido de grande bendición. Tu palabra, oh Padre eterno, es nuestro alimento. Es la luz que nos alumbra, Señor, por este transitar en este mundo oscuro y difícil por el cual nosotros hoy estamos pasando. Pero a la vez, Señor, tu palabra nos dice cuál va a ser nuestro fin. Y ese fin será un fin glorioso, porque tú venciste. Y así como nuestro querido hermano estaba mencionando, estamos a punto, Señor, de que ese juicio termine, de que te quites tus vestiduras sacerdotales y te coloques tus vestiduras de rey y vengas, Señor, a esta tierra a buscarnos, a buscar a tu pueblo, a buscar a tu iglesia, Señor. Nos aferramos a esa esperanza y desde ahora, Señor, nos colocamos en tus manos, porque queremos, oh Padre eterno, estar contigo. Ayúdanos a ser transformados por tu Santo Espíritu, a dejar lo que hoy nos ata al mundo y caminar, Señor, viendo la Canaán celestial como el único futuro posible para nosotros. Padre bueno, también quiero entregarte en tus manos a nuestro querido hermano Pedro, su salud, Señor, su garganta, para que mañana él pueda estar con la voz necesaria para que él pueda predicar con poder y gloria, Señor, como tú lo utilizas, pueda predicar, oh Padre eterno, allí mañana en la iglesia. También, Señor, te entrego en tus manos su ministerio, te entrego en tus manos, oh Padre eterno, su mente, su corazón, oh Padre bueno. Que seas tú, Señor, trabajando en él y que él siga dejándose utilizar por ti para que de esa manera siga siendo un instrumento valioso en tus manos. También, oh Padre bueno, te entrego en tus manos a su esposa, a sus hijos, oh buen Dios, que puedas, Señor, bendecirles de forma especial y puedas, Señor, llevarlos en el hueco de tu mano. Padre bueno, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por este sábado que nos estás regalando. Gracias porque a pesar del clima difícil que hay afuera, estamos con bien, Señor. Y entendemos, oh Padre eterno, que estamos en tus manos y eso es lo que nos da la seguridad para seguir adelante. Esto te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, que el Señor me los bendiga. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Los dejo entonces con nuestro himno tema. Luego del himno tema la sesión va a cerrarse. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos. Bendiciones, familia. Hace años escuché que Jesús